Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos a Derecho a Fondo. Mi nombre es Gastón Esmulevisi. Junto a Julieta Tobal los vamos a estar acompañando durante la próxima hora de programa. ¿Cómo estás, Juli? Muy bien, ¿vos, Gastón? Muy bien, muy contento de aprender de un tema muy de nicho, ¿no? ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hay conversaciones que hasta hace poco se daban en voz baja, temas que parecían íntimos, casi tabú, pero que hoy también reclaman su lugar en el debate jurídico. La fertilidad, la gestación, el deseo de formar una familia. Detrás de cada historia hay derechos que se conquistan, contratos que se redactan y vacíos legales que todavía esperan ser llenados. ¿Qué pasa cuando la ciencia avanza más rápido que las leyes? ¿Qué garantiza el consentimiento, la afiliación, la identidad de quienes nacen gracias a técnicas de reproducción asistida? Hoy en Derecho a Fondo vamos a hablar de eso, de reproducción asistida, de filiación, de derechos y de los dilemas éticos que desafían a la abogacía moderna. Nos acompaña una abogada especialista en Derecho a la Fertilidad Asistida. Es una profesional que desde su práctica y su comunicación en redes pone sobre la mesa los debates que todavía incomodan, pero que necesitamos dar. El acceso real a estos tratamientos, la gestación, la donación de gametos, la afiliación y la urgencia de que el derecho acompañe a los avances científicos sin perder de vista lo humano. Como siempre en este programa buscamos aprender y llenarnos de conocimiento. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, el Instagram @derechoafondoLUA, nos encuentran en X y en TikTok como Derecho a Fondo, y para volver a escuchar este y el restante de los programas, Nos encuentran en YouTube y en Spotify como Derecho a Fondo Radio UBA. agradecemos en la operación a Leandro Salas, en la producción Agustina Corbelo. Continuamos en Derecho a Fondo. Recuerden que el Instagram del programa es @Derecho a Fondo LUA. Ya tenemos sentada en los estudios de Radio UBA a la doctora Florencia Daoud. Ella es abogada, graduada de esta casa de estudios, magíster en Relaciones Internacionales, se dedica a la investigación en bioética y a la fertilidad asistida. Fue mamá soltera por elección propia con técnicas de reproducción humana asistida y comenzó fundando BioSure, una organización no gubernamental para difundir los derechos reproductivos en nuestro país. ¿Cómo está, Florencia? Te damos la bienvenida. Bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme, gracias. Bueno, es un tema muy de nicho, poco difundido, te diría en la universidad y en general en el país, ¿no? Empecemos un poco, ¿qué es la bioética? Bueno, habla de lo que son las ciencias que están revolucionando el mundo actual. El derecho a la vida, como la conocemos, va cambiando. El origen de la vida va cambiando. Entonces, nos hace repensar como personas un montón de cosas. ¿Cómo nacemos? Hasta hace muy poquito que conocíamos la forma biológica, por decirlo de una manera, de nacer. Yo nací en 1977 con mamá y papá haciendo lo que todos sabemos, y en ese año comienza en el exterior las primeras técnicas de reproducción humana asistida que dan, digamos, un fruto, o sea, que funcionan, que pueden dar origen a un nuevo ser humano. O sea, es algo bastante nuevo. Y también la bioética, bueno, habla sobre otros temas, lo que sería inteligencia artificial, o sea, nos hace repensar un montón de cosas, ¿no? Yo me aboco más a la parte de lo que son las ciencias biológicas, no tanto lo computacional. Da para un montón, ¿sí? Podemos citar lo que es la eutanasia, el aborto, un montón de debates. Yo fui mamá soltera por una elección propia. Atravesé arduas luchas con la prepaga con la que tenía cobertura. Creé la fundación en principio para que otras chicas que eran también mamás solteras por elección en Argentina o Uruguay quizás también nos reunamos, de habla hispana, ¿no? Conversemos cómo encarábamos esa maternidad. Hace un montón de años, ya mi nena tiene 8. Y empezaron a surgir cuestiones donde otras personas que a lo mejor no habían encarado ese modelo de familia, me decían, bueno, pero yo tengo un problema con la prepaga, bueno, pero tengo a mi marido, o somos una pareja igualitaria, no nos quieren cubrir. Así que de forma autodidacta comencé a interiorizarme de las leyes que estaban escritas y no se hacían respetar, porque obviamente que una prepaga, una obra social, no te va a dar en bandeja todos los derechos que tenés, porque obviamente no quieren hacerse cargo de tratamientos que están caros. La gente tenía un desconocimiento total
comenzamos a difundir cada vez más estos derechos reproductivos, qué se puede hacer, hay un montón de vacíos legales. Por supuesto que después a lo que es litigar, sabrán, ¿no? El Colegio de Abogados nos impone, digamos, una unidad de medida arancelaria, una organización no gubernamental puede tomar ciertos casos, otros casos no. Quien tiene una prepaga se presume que tiene, digamos, un poder adquisitivo. Quien tiene una obra social, un trabajo, no se pueden litigar todos desde la fundación, Y pero Florencia, sí. te consulto. Hoy en día, nosotros acá en Argentina tenemos una ley de acceso integral, ¿sí? Ujú. ¿Podrías describir un poquito qué es lo que garantiza esta ley y para quiénes está habilitada? Perfecto. Mira, la ley garantiza la total gratuidad de los tratamientos si tenés una cobertura de una obra social o de una prepaga. También lo deberían cubrir ciertos hospitales públicos que tuvieran la infraestructura posible para hacer técnicas de reproducción no asistida. Esa es una deuda pendiente que tiene el sistema público con la sociedad. No llegamos a tanto, pero bueno, respecto a obras sociales y prepagas, la cobertura tiene que ser integral de todas las prácticas médicas que están aprobadas por el Ministerio de Salud, que en general son casi todas, salvo algunos estudios muy novedosos, bastante caros algunos, pero de lo que es básicamente poder concebir un bebé por una técnica de reproducción humana asistida de baja complejidad o de alta complejidad, la cobertura tiene que ser integral. O sea, los estudios médicos previos, el tratamiento, las medicaciones posteriores y todo el inconveniente que pueda llegar a tener la persona. Exactamente, sí, incluso con gametos donados, con un óvulo donado, con espermatozoide donado, o sea, todo con cobertura integral. Pero, por supuesto, que lamentablemente prepagas y obras sociales no comunican eso al afiliado, a veces confunden un poco y generalmente escatiman la cobertura. Empecemos por cuáles son los tratamientos que se pueden hacer en Argentina, que, como anticipaste, la obra social de la prepaga debiera cubrirlos. Bien, a ver, hay técnicas de baja complejidad que se llaman, digamos, fertilización asistida, como más lisa y llanamente, y están las técnicas de alta complejidad que implican una fecundación in vitro, o sea, fuera del cuerpo de la mujer, en laboratorio. Hay un trabajo de biólogos, de médicos especializados, por supuesto son tratamientos interdisciplinarios, hay que abordarlos desde lo médico, por mi parte desde lo legal, y generalmente con apoyo psicológico también. Toda esa parte, digamos, debe estar cubierta por, no la parte legal ni la psicológica. La psicología podría, en ciertos casos podríamos argumentar que sí. Pero la parte médica tiene que estar cubierta al 100% en técnicas de baja complejidad y de alta complejidad. Por otro lado, tenemos lo que es gestación subrogada, que ya es cuando una mujer presta su vientre para el nacimiento de un bebé que va a gestar, pero respecto al cual no tiene voluntad procreacional. Es una técnica que no está legislada en nuestro país, tampoco prohibida, pero no entra dentro de lo que es, en principio, la cobertura de la ley de fertilidad, aunque hay fallos recientemente, muy recientemente, un fallo de la Corte Suprema de Santa Fe que dice que, refiriéndose, ¿no?, a los derechos a la igualdad, a la no discriminación, que esa técnica también tendría que estar cubierta por prepagas y obras sociales. Claro, o sea, como no está legislada, no se la cree incluida dentro. Claro, vendría a ser como no autorizada por el Ministerio de Salud, ¿sí? Claro. Pero como todas las prácticas en sí que hacen a la gestación subrogada sí están autorizadas, lo único que queda en debate es que quien presta su vientre no tiene voluntad procreacional, y es un debate más dentro de lo que es la ética, lo jurídico, pero las prácticas médicas en sí son iguales que las que se hacen a quien quiere gestar en cuerpo propio. Recientemente la Corte de Santa Fe dijo que tiene que haber cobertura. Ahora vamos a desarrollar cada técnica en particular y toda la ramificación legal que genera el querer acceder a un tratamiento. Me gustaría, para establecer un marco, si se quiere, ético desde la bioética, ¿cuáles son los límites o por qué el Estado debiera cubrir un tratamiento? No sé si es una discusión que ya está saldada a nivel global o en Argentina. Me gustaría saber desde tu expertise por qué el Estado debe cubrir estos tratamientos y las prepagas, por supuesto. Se saldó hace bastante tiempo en la Argentina, no es
no es lo mismo en otros países. Hay en la Argentina una cobertura muchísimo mayor respecto a la mayoría de los países, incluso países vecinos, países de Europa, ni hablar de Estados Unidos. Creo que la Argentina es el país que tiene la cobertura en fertilidad mayor en todo el mundo respecto a lo que es la cantidad de intentos que, digamos, ahora les explico, por medio de una acción de amparo se puede llegar a la cobertura indefinida hasta alcanzar el embarazo. La edad, la ley nuestra habla hasta los 51 años y también por acción de amparo se puede extender, o sea, en lo que es edad y cantidad de tratamientos y prácticas, digamos, cubiertas, nuestro país es el que más cubre. Obviamente que es un debate que genera también un poco de decir, bueno, pero ¿por qué se tiene que cubrir? Son prácticas caras, costosas, incrementan las cuotas de las prepagas. La sociedad lo saldó en momentos y gobiernos anteriores, quizás con una postura garantista, ¿sí? Y se refieren a lo que es la igualdad a llevar adelante el proyecto de vida familiar, amparándose en derechos personalísimos garantizados por la Constitución Nacional, tratados internacionales que forman parte de la Constitución. Y los jueces así lo han entendido, la Corte Suprema así lo ha entendido, los legisladores en su momento cuando se resuelve, ¿no?, en el recinto la ley de reproducción humana asistida, también lo entendieron así. Y por ahora seguimos en el país en la misma sintonía y cada vez son más la cantidad de familias que recurren a estas técnicas porque la natalidad en sí en el mundo y en Argentina se reduce, el proyecto de vida familiar se define a una edad cada vez más avanzada, después quizás de estar estabilizados en lo laboral, terminar los estudios, una especialización, determinar si uno quiere estar en pareja, encarar el proyecto solo, cada vez se está postergando más lo que es la procreación. Creo que es un debate que, entiendo que está saldado en Argentina en términos de cómo son los procesos, que muchas veces primero llegan los hechos, digamos, y después llegan las regulaciones, así es como generalmente se da, pero si uno piensa en política de Estado y uno dice, por ahí, no sé, piensa en China, que en su momento tenía la regulación de máximo un hijo, o regulaba la natalidad, dice, ¿por qué el Estado se tiene que meter en la vida privada de las personas? Y hasta dónde, ¿no? Porque en este caso creo que es muy claro que es ampliar derechos y más allá de lo que se puede discutir del costo de que puede tener para las prepagas o demás, es claro que es una ampliación de derechos y no es un tema que por ahí genere tanto debate o polarización como podría ser en su momento el aborto. Pero es interesante pensarlo por ahí desde la bioética, hasta dónde se tiene que meter el Estado y de qué forma, ¿no? O sea, porque después, bueno, acá tratamos también muchas veces temas de familia y demás, y uno dice, bueno, perfecto, el Estado regula el matrimonio, es necesario cierto orden, es necesario cierta regulación, pero uno podría decir, bueno, pero ¿por qué el matrimonio son dos personas, no son tres? Ahora podría ser un debate que a futuro recaiga en una modificación legislativa. Bien, estamos entonces desde la bioética con regulaciones que amparan a aquellas personas que quieren tener un tratamiento para tener hijos. Hablamos de uno simple y de uno complejo. Vamos por el simple, empecemos por lo más sencillo. ¿Qué implica? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Quién lo hace? ¿La mujer? ¿El hombre? ¿Quién lo puede solicitar? Mira, ese la verdad es un tratamiento simple, el de los tratamientos de baja complejidad. La parte, digamos, técnica corresponde más que hable un médico, ¿sí? Estaría haciendo una usurpación de título, creo que si me pongo a hablar de la parte técnica del tratamiento en sí. Hay cobertura, no son costosos, en general, digamos, son accesibles a un bolsillo medio y no son los que mayor problema representan. Lo único que, digamos, a veces la gente tiene que reclamar su derecho a una prepaga obra social cuando intenta cierta cantidad de tratamientos de baja complejidad y no los quieren derivar a la alta complejidad o los obligan a
hacer tantos tratamientos de baja complejidad y llegar a la alta. Es algo muy técnico, realmente lo resolvemos en general con una carta documento, y donde más, digamos, conflicto hay con la cobertura es con los tratamientos de alta complejidad, que son costosos. En los de baja complejidad vendría a ser una mujer en pareja o no que se introduce una cánula en su cuerpo con el semen de su pareja, o si es una mujer sola, un banco de esperma, a veces incluso en pareja, cuando hay problemas médicos respecto al hombre, semen donado. Y quizás lo que más hace un poco de ruido, que está absolutamente saldado en lo que es fertilidad de baja complejidad, es el tema de los gametos, ¿no? Si pueden ser, no sé, lo que es una mujer sola, o cuando hay una pareja que el hombre es infértil, si pueden ser semen de un donante conocido, y ahí entra la figura de el semen del hermano de mi marido. Él puede donar, porque a lo mejor a una familia le importa que mantenga un cierto biotipo, es absolutamente legal, no hay ley que lo impida, se tendrá que trabajar interdisciplinariamente con un equipo de psicólogos, puede ser, pero a lo mejor los debates pasan por ese lado. ¿Y qué debería tener en cuenta una familia o una persona al momento de iniciar el tratamiento desde el punto de vista legal? O sea, ¿qué cosa le puedes decir directamente a la persona? Mira, ten en cuenta esto, esto y esto. Ten en cuenta que la prepago de la obra social te va a decir que vas a tener solamente cubiertos al 100% 3 tratamientos de alta complejidad por vida, y eso es falso porque la Corte Suprema determinó en el 2015 que la redacción de la ley, que no salió tan claramente redactada porque dice, básicamente, corresponden 4 tratamientos de baja complejidad por año y 3 de alta, y no aclara si de por vida o no. Obviamente Prepagadas y Obras Sociales interpretaron que era de por vida, pues son tratamientos caros, y la Corte dejó asentado que son 3 tratamientos de alta complejidad por año hasta lograr el embarazo. Entonces eso se gana mediante una acción de amparo. Si tu instituto de fertilidad, tu médico no sabe y te dice tenés 3 tratamientos de por vida, y a lo mejor cuando uno intenta, que es lo que me pasó a mí, hacerlo con gametos propios, o sea, con óvulo propio, haces 2 tratamientos, no funcionan y ya te derivan a lo que sería ovodonación, que son, digamos, gametos donados, ¿sí? O digamos, también puede ser espermodonación. O sea, cuando ves que se te va complejizando y pensás que tenés solamente esos 3 tratamientos garantizados de por vida y después tenés que pagar fortuna para seguir, no es así. La Corte Suprema en 2015 dijo que son 3 tratamientos de alta complejidad por año. Entonces, con una acción de amparo, que por supuesto lo que es el costo del litigio es una ínfima parte de lo que salen los tratamientos, podés quedarte tranquilo, que también eso hace mucho a lo que es la psicología y estar relajado para hacer los tratamientos. Además, por lo general, se necesitan varios tratamientos en líneas generales. Y además, bueno, juega, por supuesto, la parte emocional de la persona que está tratando de tener una familia. Que, bueno, lo que decíamos al inicio, que hoy en día es cada vez más común escuchar situaciones o historias de familia que se animan y que dicen, la verdad es que nosotros no podemos por tal motivo, y buscamos, bueno, como te pasó a vos hace 8 años, esa decisión de decir, bueno, yo quiero tener mi familia. Estamos conversando con la doctora Florencia Daoud. Ella es especialista en Derecho a la Fertilidad Asistida y Gestación Subrogada. Está muy bueno primero tratar estos temas, pero digo, me pregunto si desde el punto de vista legal y de la cobertura, si cambia algo, si la mujer decide tener un hijo de forma soltera o en pareja, digo, si hay alguna distinción eso o es indistinto. La cobertura es obligatoria al 100% en ambos, digamos, proyectos de vida familiar. A veces las prepagas o las obras sociales dicen que si la mujer quiere encarar el proyecto en solitario, no incluye lo que es la muestra del esperma, ¿sí? Es comprar esperma básicamente en un banco de esperma, de gametos. Y ahí a veces también acciono con carta documento, no tanto a veces acción de amparo no hace falta, porque por ley corresponde que esos gametos, que tienen un cierto costo, que para algunos bolsillos es inaccesible, corresponde que se cubra también al 100% la muestra. Bien. Yo quería hablar un poco sobre el tema de los embriones ya crioconservados. ¿Qué sucede caso futuro? ¿Cómo se puede dejar constancia o no de el caso de fallecimiento, por ejemplo, de la persona? ¿Qué pasa con esos embriones? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo funciona bien esa parte? Bueno,
Antes había más apertura y se han autorizado, incluso judicialmente, algunos casos de fecundación post-mortem cuando por la prueba en juicio se podía deducir fehacientemente que esa persona fallecida quería un proyecto de vida familiar con el supérstite y había, o sea, una manifestación muy clara, incluso a lo mejor una manifestación dejada por documento privado o público, una escritura podría ser, en un centro de fertilidad. Después hay digamos, después esa línea interpretativa se cerró con jurisprudencia que ya no permite la fecundación post-mortem. O sea, actualmente solamente una persona viva puede dar su asentimiento para volcar, digamos, del vínculo filial, sí. Eso se cerró. Y en ese sentido, desde el punto de vista legal, digo, no sé si difiere, pero aquel donante de esperma o aquella mujer que presta su vientre, ¿qué derecho tiene después sobre el futuro niño o niña que nazca? Hay una diferencia muy grande entre lo que son los donantes de gametos serían esperma y óvulos, y lo que es un vientre subrogado, ¿sí? La mujer que gesta para otro. En principio ninguno de los dos tendría un vínculo filial. Todo eso lo determina el consentimiento informado. A partir de la reforma del Código Civil y Comercial, esta última reforma, quien firma en el consentimiento informado, donde se vuelca toda la parte médica, pero también tiene, digamos, un efecto vinculante respecto a la filiación. El que firma ese consentimiento asumiendo voluntad procreacional es el padre o la madre. Puede ser una pareja igualitaria, puede ser una persona sola, no hace falta que estén casados, pero quien firma asume la voluntad procreacional, quien no firma no. Claro. ¿Y cómo se equilibra en algún punto lo que sería el derecho de la identidad de ese hijo con el tener un donante que sea anónimo, ¿no? A futuro? ¿Puede haber preguntas, puede haber una situación ahí? Sí, en nuestro país, en principio, y no hay fallos en contra, prevalece el anonimato del donante. La voluntad del donante de donar de forma anónima prevalece por encima del derecho a la identidad del menor. No así quizás en otros países como Alemania, sí, en Europa hubo una movida muy grande, en España también, incluso en Estados Unidos, de personas que han nacido con material donado, genético donado. Ahora hay unos test genéticos como que se pueden hacer de manera particular. En Estados Unidos lo puedes enviar por correo o sea, entonces se han ido buscando personas, digamos, que sabían que habían nacido por donantes de gametos y se han ido repensando estas situaciones refiriéndose a lo que es el derecho y la identidad. En nuestro país todavía prevalece el anonimato del donante o de la donante. Si cayera el anonimato se harían muchísimos menos tratamientos porque habría muchísimos menos donantes que quisieran donar, ¿sí? La condición del anonimato es básica para que el donante acepte. Y hay algunos artículos del Código Civil que hablan del acceso a la historia clínica en cuestiones médicas que pueden llegar a ser hereditarias sin tener acceso el menor ni la familia del menor a los datos identificatorios, o sea, nombre y apellido y DNI del donante. Y si hay una cuestión legislada que se puede en juicio, siempre con un juez mediante un juez, en cuestiones muy, digamos, controversiales, acceder a los datos del donante. Por ejemplo, hubo casos no en nuestro país, sí en otros, Canadá y en otros países más, donde un médico de fertilidad había donado, bueno, quizás más de 100 veces y habían procreado, digamos, personitas que habían nacido del semen de ese médico y no del donante anónimo que se había estipulado. Una cuestión así, si surgiera en Argentina, sí sería pasible de un juicio y se identificaría ahí el donante y sería muy lamentable. Este tema de los donantes de gametos y la confidencialidad, me imagino que es como porque a menor confidencialidad habría menos donantes. Ese debe ser un efecto. Pero digo, ¿quién dona recibe un dinero a cambio o lo hace de manera voluntaria? En principio, la única donación posible por, digamos, todo el complejo normativo argentino sería la donación altruista. Por supuesto, compensando el lucro cesante por esa persona, se tiene, digamos, que ausentar del trabajo, viáticos, tiene que, digamos,
aplicar más que nada cuando dona la mujer inyecciones de hormonas para estimular sus ovarios. Entonces hay un lucro cesante que abonan los institutos de fertilidad. No hay una ley exactamente que rija la modalidad de la donación, sí tiene que ser altruista porque lo dice nuestro digamos, plexo normativo. Y hay situaciones reglamentadas por sociedades internacionales de medicina de buenas prácticas médicas, una cierta cantidad que una persona puede donar en su vida, por lo que es la estimulación hormonal en las mujeres, por lo que es la variedad genética que van a tener futuros bebés, tanto lo que es donantes hombre como mujer. Hay una cierta, digamos, cantidad de veces y condiciones en las que tienen que donar que están más que nada reglamentadas por las academias de medicina. Para separar el ser del deber ser y ser claros en esto. O sea, no está permitido por ley que haya una contraprestación, digamos, para aquella persona que dona espermatozoides o óvulos. No puede ser monetario, digamos. Pero por ahí en la práctica sucede, digo. Es monetario porque en realidad un lucro cesante no hay forma de abonarlo si no es con dinero. No, pero digo monetario en cuanto a, mirá, querés que te done no sé qué, tanto. Eso no se puede. O sea, eso es de orden público y por ahí, ahí no rige la autonomía de las partes para decidir como quieran. Porque por ahí hay alguien dispuesto a pagar y hay alguien dispuesto a recibir un dinero. Por eso, digo, más allá después del punto de vista ético que podemos discutirlo, no está permitido. Bueno, sí, lo que pasa es que, digamos, después se refiere a lo mejor a lo que es poner en venta material del cuerpo propio. O sea, nadie puede decir o te vendo mi semen o te compro tu semen. Ahora, si alguien dice yo quiero ayudar y me ofrezco en un centro de medicina reproductiva a donar semen y la compensación que me dan reviste un cierto, digamos, valor que a mí me cierra, hay que ver ahí, ¿no? A la persona si ese valor le cierra respecto a lo que sería compensar un lucro cesante o si le cierra porque es un poquito más de lo que equivaldría a un lucro cesante por el esfuerzo de ir y donar altruistamente. Entonces, lo que no tenemos en la Argentina, que pasa más que nada, hay más debate con lo que es la gestación subrogada, es esa compensación, porque no es una compra-venta, no es un pago de un precio, es una compensación, ¿sí? Una compensación por el altruismo. ¿Hasta qué límite esa compensación es realmente una compensación por un altruismo o puede ser una venta encubierta? Y no hay una legislación ni una forma de estimar cuál es ese límite. ¿Y de eso se puede dejar constancia o en realidad en líneas generales nunca se deja nada por escrito? Claro. No genera debate, no genera controversia, los donantes están contentos, los pacientes están contentos y los médicos están contentos y yo no he tenido ni siquiera una cuestión muy puntual para llevar a tribunales. Generalmente lo que me preguntan más que nada es respecto a la guarda de los datos de esos donantes, más que nada referidos a la historia clínica de los donantes por una enfermedad hereditaria. Como el gobierno había estipulado en la ley de fertilidad que se tenía, el Congreso, ¿no? Nuestro gobierno, parte del que se tenía que crear un registro federal a nivel nacional de donantes de gametos donde se guarden para siempre, ¿sí? Como el registro automotor, el registro de la propiedad inmueble, que se guarden esos datos porque a una persona se le puede despertar un problema médico hereditario a los 40 años, pero ese registro nunca se creó. Lo que nos tenemos que remitir es a la guarda obligatoria de la historia clínica, que es por 10 años. Entonces, los datos de los donantes anónimos, realmente los médicos y las clínicas de fertilidad están obligados a guardarlos nada más que por 10 años. Por buena práctica médica, todos alegan que los guardan por más tiempo. Hay gente preocupada, piensa que a lo mejor puede pasar algo, se puede incendiar un instituto médico, bueno, entonces ahí sí hacemos a veces o una acción de amparo o a veces lo resolvemos con carta documento al Ministerio de Salud para que controle y fiscalice que esa guarda esté en soporte papel, en soporte digital y que haya, digamos, más de un soporte que pueda resguardar esos datos médicos
hasta que salga un registro. Entonces a veces lo haces sin haber entrado en ningún inconveniente, sino que directamente de forma preventiva. De forma preventiva. De forma preventiva eso se hace bastante. Sí, ok, sí. Perfecto. Y te quería preguntar por la gestación subrogada, que sí es un tema que entra más en debate y sobre todo con esta pregunta que hacía Gastón referido a si hay una compensación económica o algo aún mayor. Que entendemos que en otros países sí está dado, es legal, se hace y se hace también a través de una compensación económica. Y acá vos nos mencionabas un fallo de la Corte de Santa Fe, si mal no recuerdo. Perfecto. Respecto a eso, ¿se ha dado algún debate respecto a una compensación económica? ¿Cómo funciona? ¿Cómo estaría funcionando acá? Mira, es una práctica no reglamentada, no prohibida. Todo lo que no está prohibido por el artículo 19 de la Constitución está permitido, pero después de lo que es el derecho penal, normas del Código Civil y Comercial, etcétera, nadie puede poner, digamos, una intermediación respecto al cuerpo ajeno, no se puede poner la venta del útero de una persona en el comercio, a diferencia de Estados Unidos, donde hace 35 años empezó el estado de California a permitir la gestación subrogada comercial. Y Ucrania, que son los únicos países donde la gestación subrogada comercial está permitida por ley. Por lo tanto, la única gestación subrogada permitida hasta ahora, incluso en Argentina, es la gestación subrogada altruista. Cuando comienza la invasión de Rusia a Ucrania, había parejas que tenían que ir a buscar a sus bebés en el medio de un conflicto bélico que recién estallaba y estaba bastante crudo. Entonces, bueno, ahí desde la Fundación empezamos a asistir digamos, en colaboración con una periodista de Alemania, digamos, las agencias habían ido a la frontera con países vecinos a Ucrania a hacer la entrega de esos bebés a padres que habían hecho estos procesos desde todo el mundo y nosotras asistimos a los que habían viajado desde la Argentina. Y ahí se comienza desde la Fundación, etcétera, a difundir que la gestación altruista en Argentina era posible. Altruismo entendido como una solidaridad que una persona puede prestarle a otros sin intermediación lucrativa de un tercero. Hubo agencias de afuera constituidas en zonas extrañas, jurisdicciones, digamos, con un armado legal particular, como por ejemplo Chipre, digamos, donde las sociedades estaban amparadas sobre, digamos, una cobertura legal un poco clara, que hicieron un abuso de la práctica y traían personas, por ejemplo, que no hablaban el español, de Singapur, de Holanda, de países donde realmente era imposible que aún macheando a través de redes sociales una gestante argentina quisiera ayudarlos porque no había forma ni siquiera de que se comuniquen y aunque uno puede decir, bueno, a través de un traductor del idioma al español, pero bueno, era, digamos, había un engaño a estas personas, los hacían firmar contratos que en realidad son nulos de nulidad absoluta para un juez argentino, es como vender un terrenito en la luna, no es una práctica legislada, no podés contratar sobre el útero de una... Bueno, entonces, la Corte Suprema el año pasado, en octubre, o sea, ya hace un año, un poquito más, determinó que el artículo del Código Civil y Comercial que los tribunales inferiores venían decretando como inconstitucional para permitir la inscripción de los menores en el registro civil a nombre de los padres intencionales, excluyendo a la gestante, que es el artículo que dice que madre es quien da luz, que ese artículo, que se venía decretando como inconstitucional, no era inconstitucional, que la gestación subrogada adrede había sido dejada de lado, digamos, con propósito, en la reforma del código, porque es un debate que no está saldado todavía en la sociedad, que corresponde al Congreso legislar, pero que ese artículo implica que la gestante tiene que figurar en la partida de nacimiento y que la figura jurídica para incorporar al otro persona, si son dos personas, ¿no?, quienes quisieron tener el bebé, a la otra persona es la adopción por integración, que no trae a la partida al tercero porque los vínculos filiales de 3 personas no están permitidos por ley. Hubo antes fallos de, digamos, tribunales inferiores a la Corte que habían permitido la filiación de 3 padres. La Corte dijo que no, entonces es un híbrido jurídico con el que nos venimos manejando respecto siempre a la gestación subrogada altruista. La comercial, por supuesto, que nunca ha estado permitida. Estamos conversando con Florencia Daoud, estamos hablando sobre temas de fertilidad y qué hacen a la bioética, dónde está el límite moral en todo esto. Claro, está muy bueno el debate porque también yo estaba pensando, digo, la casuística siempre supera a la realidad y ni hablar a lo que está legislado,
Pero de pronto, quizás, ahora vamos a hablar un poco por ahí de cómo se formaliza ese contrato entre quien presta un vientre, pero quizás quien presta un vientre lo hace por ahí sin voluntad, por ahí ni siquiera pensó en su vida en tener hijos, pero de pronto vaya a saber uno el proceso emocional que pasa una mujer cuando cuando está esperando un niño y lo tiene en la panza, que por ahí desarrolla cierto cariño o cambia esa voluntad que tenía y de repente por ahí se ponen en puja dos derechos por esto que decías, que no está previsto, por lo menos en Argentina, tener dos madres. Pero digo, eventualmente, ¿qué pasaría si entre las madres dicen, che, escúchame, mirá, me encariñé, che, yo también quiero ser madre, pum, pan, y dicen, che, no, vamos a tener las dos? O sea, la propia voluntad de las partes se ve, digamos, limitada de alguna manera por lo que establece la legislación, porque digo, no veo un conflicto ético si ambas madres, por decirlo de alguna manera, quisieran criar al hijo. Está bueno ese debate, o está bueno por ahí ponerlo sobre la mesa, ¿no? Visibilizarlo. Mira, ese es el fantasma que toda pareja o persona sola que quiere encarar la gestación subrogada tiene miedo. Es un miedo, es el primer miedo que plantea la gente que no está tan interiorizada en la práctica. Es lo que menos pasa, no pasó casi nunca. En Argentina no pasó nunca, en otros países no se refieren casos que haya sucedido y es lo primero que uno piensa. ¿Por qué? Primero, para ser gestante solidaria o comercial, por ejemplo, en Estados Unidos, hay que tener un hijo, hay que tener resuelto lo que es la maternidad, tener un hijo nacido, vivo, sano, no haber tenido, digamos, un duelo respecto a la maternidad, un bebé que falleció al poco tiempo de vida, un hijo que tuvo un accidente de tránsito y falleció, no sé, a los 5 años, o sea, un exhaustivo proceso de apto psicológico respecto a la gestante. Una explicación, por supuesto, de derechos y obligaciones respecto a lo que es el gestar para la otra persona y que quede más que nada desde lo psicológico claro quién tiene la voluntad procreacional. En las prácticas de gestación subrogada comerciales, cuanto menos se da esa confusión, porque en general las mujeres que se ofrecen, por ejemplo en Estados Unidos, a hacer esa ayuda no quieren un vínculo respecto al bebé, menos en lo que es lo económico, no. Y lo que pesa mucho, acá en Argentina, sí, puede haber, por ejemplo, una gestante altruista que sea, básicamente más que nada es una hermana, una prima hermana, puede ser una amiga de la familia. Yo, por ejemplo, tengo una clienta que tuvo su bebé con la mejor amiga que conoció en su primer materia de la facultad. Puede ser alguien que hasta hayan conocido en redes sociales y los quiera ayudar si no hubo una intermediación. El tema es que primero tiene que tener resuelto el tema de la maternidad propia, ¿sí? Un apto psicológico exhaustivo. Yo siempre hice hincapié en el apto psicológico, pero de meses, quizás de un año. Lamentablemente esas agencias raras que vinieron del exterior, a veces hacía un apto psicológico de un día. Y después, esa confusión se da a veces más cuando se ayuda dentro de un vínculo intrafamiliar, por ejemplo, dos chicos, digamos, una pareja igualitaria de varones, donde una hermana de uno presta el vientre. Ahí podría haber más confusión y ahí es donde más hincapié se hace en el tema psicológico, ¿sí? Pero generalmente la gente que llega a esta práctica es un muy porcentaje, digamos, de lo que son los tratamientos de fertilidad asistida, la gestación subrogada es un 0,1%, o sea, no hay tantos casos. En Argentina, antes del problema que iniciaron estas agencias del exterior, hubo 33 casos, Claro, sí. en miles de niños que nacen por año. Pero ¿qué acción tendría la persona? O ya está, digamos, una vez que firmaste y prestaste tu consentimiento, es irreversible. Mira, si quiere asumir el rol maternal, tiene que asumirlo con todas las obligaciones que implica, ¿sí? A ver, nunca hubo un problema así, ¿no? Pero, por ejemplo, tendría que asumir la parte, digamos, del cuidado del menor, la parte económica, llevarlo a la escuela, que viva en su casa. No ha pasado nunca, está tan trabajado que no se llegó a pasar nunca. Tengo dos preguntas. Primero, si la persona que presta su vientre no tuvo hijos, pero tampoco está interesado ni tiene ganas a futuro tampoco de tener hijos,
¿puede entrar como un requisito o es sí o sí obligatorio que haya tenido un hijo? Sí, desde la buena práctica médica no va a haber ningún médico en Argentina que deje embarazada mediante un proceso de gestación subrogada una gestante que no tuvo hijos. Una, porque no sabrían cómo el cuerpo de esa mujer reaccionaría a un embarazo. Puede tener trombofilia, puede tener problemas médicos que podrían poner en riesgo a su propia salud. Los médicos tienen que hacer un análisis exhaustivo de la gestante, básicamente proteger su salud y que ese embarazo para otros no ponga en riesgo su vida. No puede tener obesidad, no puede tener un montón de requisitos, tiene que ser menor de 35 años. Entonces, desde lo psicológico, desde lo médico, no darían el ok. Esto se trabaja absolutamente de manera interdisciplinaria si el profesional médico es serio, que lamentablemente las últimas prácticas que se dieron en Argentina se hicieron de manera desprolija y llevaron a lo que la Corte determinó el año pasado, que dejó, digamos, para frenar un mercado que se estaba empezando a generar en Argentina, dejó de lado a las personas que quieren acceder a esto de manera altruista realmente, que tienen un hermano, una prima que los quiere ayudar. Y después respecto al anonimato. Sí, me imagino que hay muchos casos, o la mayoría, que las personas que prestan ese vientre quieren mantener el anonimato. ¿Funcionaría igual que cuando es un gameto donado o cómo funciona ahí? Mira, realmente en la práctica lo único que es legal que se puede llevar a cabo en Argentina y de los casos, digamos, que yo he tratado son gestaciones altruistas, donde están tanta la voluntad de ayudar a lo mejor un hermano, un primo, que lo que menos busca la gestante es el anonimato ni los padres intencionales. Se comenta, un niño que tiene 2 papás varones, a la larga se va a dar cuenta, ¿no? Que uno de ellos no lo gestó. Entonces se trabaja tanto del aspecto psicológico. A lo mejor hay una preparación de un año y medio desde lo psicológico y desde lo médico, porque hay que armar esos embriones. Entonces está tan trabajado que incluso son tan pocas las personas que acceden que hasta quieren salir a veces en los medios a explicar que se puede. Al contrario, en vez de buscar el anonimato, buscan difundir que la práctica es posible en la Argentina. Aparte vienen de una lucha tremenda por haber accedido a esa paternidad o maternidad. En parte también fue lo que te pasó a vos contando tu historia con tus clientes, en las redes sociales, como encarar esa lucha, ¿no? Ese camino que muchas veces uno prefiere no, o tiene miedo, o tiene muchas dudas. Entonces, nada, la verdad que está bueno que vos también pongas la voz, además del derecho en la parte jurídica. Estamos conversando con Florencia Daoud sobre cuestiones de fertilidad. Te quería preguntar, Florencia, ¿qué pasa en aquellos casos que hombre o mujer quiere, digamos, tiene la expectativa de ser padre o ser madre a futuro? Es decir, todavía no, pero quizás tiene algún estudio médico que demuestra alguna dificultad en cuanto a la fertilidad. Entonces dice, bueno, quiero preservar mi derecho futuro. En esos casos, ¿también está cubierto el tratamiento? Digamos, si uno quisiera congelar óvulos o esperma, ¿eso lo cubre igual? En principio no. La ley habla sobre el acceso a los tratamientos de fertilidad para concebir a un menor, no para postergar la maternidad o la paternidad. En principio no, y dependerá de la patología. Si es simplemente una baja reserva ovárica que va decreciendo por la cantidad de años que la persona va cumpliendo, claramente la ley no está, digamos, amparando esa decisión de una mujer que a lo mejor dice, bueno, no tengo pareja hasta que conozca con quién querer tener un hijo, o quiero priorizar mi trabajo, mis estudios, ahí no. Pero dependiendo de la patología, por ejemplo, si una persona está atravesando un tema oncológico, cuando está todavía no hizo, pero empieza a tomar medicación o rayos que le pueden después afectar para siempre la capacidad reproductiva, por supuesto que ahí tiene que estar cubierto. Si la cobertura médica que tiene no se lo cubre, hacemos un remedio jurídico, carta documento, acción de amparo. O sea, entonces ahí habrá un juez que evaluará, de acuerdo a la patología, si se considera que está queriendo tan solo diferir la maternidad o paternidad, o si está preservando esa fertilidad en pos de un problema médico. Está bueno dar el debate, porque en definitiva, ¿cuál es el derecho que se está resguardando? O sea, ¿por qué una persona tiene derecho a que el Estado le cubra la paternidad, pero no tiene derecho a elegir cuándo? Porque por ahí uno tiene decidido que quiere ser padre o que quiere ser madre, pero tranquilamente, sobre todo por ahí, las mujeres que, digamos, en términos laborales, un embarazo le puede afectar, digamos, su continuidad laboral,
puede decir, che, yo quiero ser madre después de los 35, pero quiero que los óvulos, tengo mejor calidad de óvulos o lo que sea, a los 23 y quiero congelar esos óvulos. ¿Por qué no tendría ese derecho? Digo, desde la bioética. Y bueno, es algo que se resolvió cuando hace muchos años salió la ley, los derechos no son absolutos, están reglamentados y nuestro Congreso decidió poner el punto en eso. Hasta ahí. Siguiendo la línea, ¿qué proyectos de ley o reformas crees que son más urgentes y necesarias abordar en este campo? Realmente lo de la gestación subrogada, porque es una práctica que no está prohibida por ley, o sea, quien accede a una gestación subrogada, ¿sí?, altruista, tanto la gestante como los padres intencionales no están haciendo nada prohibido, pero no tienen un sostén legal que pueda espejar la realidad de su familia. O sea, tener una gestante que no quiere ser madre en una partida de nacimiento, en donde después tienen que hacer un andamiaje jurídico ante escribano para poder sacar al menor del país, para viajar, para anotarlo en una escuela, o sea, cuando una gestación altruista, una gestación subrogada altruista, que es lícita llevar a cabo en nuestro país, no puede ser reflejada en la partida de nacimiento, yo creo claramente se están vulnerando un montón de derechos y creo que el Congreso, la misma Corte el año pasado, en octubre, insta al Congreso a legislar en la materia. Hubo un montón de proyectos de ley presentados, se armaron un montón de mesas de trabajo, yo he participado con médicos que son directores de institutos de mucho prestigio en nuestro país de infertilidad, psicólogos, colegas, y todavía ese debate lo tenemos pendiente. Hay un tema que yo cuando me enteré de esto, como mínimo me asombró. Sé que pasa afuera, no sé si acá, digamos, funciona de la misma manera los centros que se dedican a este tipo de tratamientos, que hay un catálogo. O sea, vos podés elegir de pronto si estás buscando un donante de esperma o lo que sea, podés ver un catálogo, entonces de pronto ves las características físicas de la persona que va a donar. Y a mí me hizo ruido, no te voy a mentir. Y digo, ¿cuál es el debate ético en función de eso? Porque, en definitiva, cuando uno tiene un tratamiento natural de reproducción, bueno, lo que hace es, obviamente, elegir a la pareja con la cual va a decidir tener hijos, pero después es un poco una lotería, ¿no? De qué sexo va a salir la persona, si va a tener algún fisonomía. Exactamente. Pero digo, el elegirlo y el ver de repente, che, o sea, desde el punto de vista estético, que uno dice, bueno, quiero que quien done tenga 1,80 m, sea rubio con rulos, y desde el punto de vista médico, decir, che, quiero que tenga la mejor genética posible para evitar enfermedades. Digo, ¿dónde está ahí la bioética? ¿Dónde está el debate ahí? Bueno, también son debates que se vienen desarrollando hace muchos años, que ya más o menos están saldados también por las sociedades internacionales de reproducción humana asistida, los psicólogos, asociaciones de psicólogos, digamos, alrededor del mundo que se vienen dedicando a esto. Todos estos temas se abarcan de manera interdisciplinaria. Desde lo legal yo te puedo decir qué es legal y qué no, ¿sí? Desde lo que es interdisciplinariamente debatible, desde lo ético, el tema es el siguiente. No hay ley que obligue que un donante sea de una manera u otra, ¿sí? En realidad, lo que los médicos sugieren y los psicólogos también es que sea más parecido al biotipo de la persona a la cual, digamos, tiene que recurrir a la donación del gameto. O sea, si está el hombre de la pareja, por ejemplo, no tiene problema, la mujer sí, la mujer, no sé, es castaña o pelirroja, bueno, se trata de buscar una donante lo más parecida a esa mujer. Ahora, si dicen no, pero yo quiero que sea, no sé, es de origen asiático y la persona que no puede procrear es pelirroja, y bueno, no hay ley que se lo prohíba. Se conversará con psicólogos, se conversará con los médicos, pero no hay ley que lo prohíba. Ahora, desde lo médico, obviamente que los médicos tratan de que sea un historial médico que tenga la menor cantidad de enfermedades hereditarias que se pueda traspasar al menor, pero eso es porque la medicina en sí, sin llegar a la eugenesia, porque digamos lo que sería eugenético que se haga una edición génica que te haga una mejora, por ejemplo, que está muy en evolución, las tijeras de ADN, CRISPR-Cas, que cortas el gen, no sé, de la miopía para evitarla, ¿no?
eso ya sería una mejora, pero dentro de lo que no es una mejora, siempre sí se va a seleccionar a los mejores donantes y a los mejores embriones, como en un trasplante de un órgano vital se les seleccionará un donante compatible y el mejor órgano que se pueda seleccionar. Esos son, digamos, cuestiones que hacen a la medicina, porque calculo, ¿no? También que condenar a una persona que va a nacer a una enfermedad hereditaria también sería cuestionable desde lo ético, ¿no? Que un donante tenga una enfermedad transmisible complicada, me parece que sí, lo veo mejor que lo descarten, ¿no? El biotipo no deja de ser una lotería y los médicos mismos explican al paciente que por más que seleccionen una donante rubia ojos celestes y el bebé va a nacer con la lotería genética y el otro par, digamos, de ADN del otro. Entonces, nada garantiza nada. Se busca la mayor compatibilidad desde las características físicas. Cuando una persona sola, mujer generalmente, ¿no?, elige un donante y lo mira en un catálogo, quizás proyecta cómo le hubiera gustado ser el hombre con el que ella armaría una pareja. O sea, tiene toda una base psicológica. Y he conocido chicas, a ver, no es que todos eligen que quiero una Barbie o quiero un Ken, ¿no? Tengo incluso amigas que hasta se han inspirado por mi historia, personas con una capacidad intelectual impresionante, a lo mejor argentinas que viven afuera, y bueno, y pueden elegir a lo mejor un donante afrodescendiente, o sea, porque se sienten más identificadas con... Y qué bueno poder armar este debate, o sea, qué bueno que podemos tener este tipo de debate y no un debate de no tengo la posibilidad de poder generarlo. O sea, es ya partiendo de una base muy alta de tener las posibilidades de que esté legalizado, de que tengamos la alternativa. Que eso para mí es lo más importante, poder elegir y, como bien decías antes, lo de tener la igualdad, ¿no? Estar en igualdad de condiciones todos, aquellos que pueden, aquellos que no pueden, que sea cualquier tipo de familia, sea una persona sola, sea monoparental, sea una persona del mismo sexo o no. Entonces creo que partiendo desde esa base surge todo esto y lo interesante y lo importante. Sí, me sumo a lo que dice Juli. Está muy bueno dar el debate, así que te agradecemos muchísimo, Florencia, por difundir estos temas que bueno, sí, me imagino para vos deben ser temas de todos los días. Para nosotros sigue siendo algo novedoso o poco difundido, por lo menos. Así que queremos darte el espacio, que nos vamos quedando sin tiempo, por ahí para que puedas sintetizar el mensaje que quieras transmitir a nuestra audiencia. Bueno, la verdad lo que quiero transmitir es que me parece que está bueno que cada vez la sociedad va avanzando en la libertad de elección del proyecto de vida familiar. Caen algunos prejuicios que a veces en vez de liberarnos nos enjaulaban en una estructura incompatible con un desarrollo en otros niveles, porque cuando uno no está bien emocionalmente tampoco puede ser, de valor para la sociedad, desarrollándose plenamente en su ámbito laboral, en su ámbito, de pasatiempos. Cuando una persona realmente se puede autodeterminar y elegir lo que quiere sin dañar el derecho de otro, teniendo en cuenta que también las nuevas generaciones de bebés que van naciendo se van adaptando a cambios como, por ejemplo, quizás cuando éramos más chicos y a lo mejor el divorcio no era moneda corriente y en la escuela el nene que era el hijo de la familia divorciada era visto como algo un poco raro y a lo mejor para ese niño era su vida habitual y se fue acostumbrando. Y ahora, no sé, yo veo a mi hija, tiene muy raro la familia de la escuela que todavía no se divorció o que llegaron a casarse, porque muchas parejas tienen hijos y a lo mejor no están casadas. Entonces, las conformaciones familiares se van armando como va evolucionando la sociedad y el límite lo vamos poniendo a las mismas personas. Y las personas en Argentina nos representa el Congreso y el Congreso es el portavoz de los distintos sectores que van haciendo una especie, de presión social, requiriéndoles a los legisladores que reflejen lo que siente la sociedad. En este momento hay muchísimas organizaciones LGBT, etcétera, que están haciéndole presión a los legisladores para que legislen sobre la gestación subrogada altruista. Y creo que el Congreso los tiene que escuchar. Me gustaría que los escuchen. ¿Dónde te encuentran en las redes? Bueno, mi Instagram es Florencia-Daud, D-A-U-D. También pueden buscar el Instagram @biojur
o la página web www.biojur.org. Florencia Daoud, especialista en fertilidad asistida y gestación subrogada y en bioética. Gracias por venir, de hecho. Muchas gracias, la verdad que un placer tenerte acá con nosotros. Nosotros nos quedamos sin tiempo, pero nos vamos a reencontrar la semana que viene. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, @derechoafondo.LUA, en X, en TikTok como Derecho a Fondo. Y para volver a escuchar el programa, Nos encuentran en YouTube y en Spotify como Derecho a Fondo Radio UBA. agradecemos en la operación a Leandro Salas, en la producción Agustina Corbelo. Mi nombre es Gastón Esmulevici. El mío Julieta Tobal. Nos reencontramos la semana que viene para seguir disfrutando de más Derecho a Fondo.